Knossos y los profetas del modernismo, de Cathy Geer. De este libro voy a hablar hoy, que en realidad es una especie de segunda parte o continuación de los temas que se trataban en este libro del que ya hablé hace unos días, La tumba de Agamenón. Este libro trataba de cómo la arqueología, la historia en general, se pueden manipular para llevarla a los caminos para usarla en favor de ideologías, en general de la influencia en nuestra cultura, de descubrimientos arqueológicos como el de la ciudad de Troya y de ciertos tesoros en la ciudad de Micenas. Cómo esto se fue utilizado en favor de teorías fascistas, incluso terminaron influyendo en el nazismo. Y por este camino continúa esta autora hablando de otros descubrimientos relacionados con estos de Micenas. En este caso, estos descubrimientos se produjeron en la isla de Creta, son también descubrimientos relacionados con la arqueología griega, el origen de la cultura griega, muchos siglos, de hecho casi un milenio anterior a lo que nosotros entendemos por Grecia, la Grecia clásica normalmente. Y en este segundo libro habla de la influencia de estos descubrimientos en Creta, de la llamada cultura minoica, de esa interpretación por parte de un arqueólogo, de Arthur Evans, en favor en este sentido, de algo totalmente contrario de lo que habla el primer libro. En el primer libro estos descubrimientos fueron instrumentados por el fascismo, pues en este segundo caso, este segundo libro habla de cómo los descubrimientos en la isla de Creta, en la cultura minoica, fueron instrumentalizados en favor de ciertas ideas pacifistas, feministas, etcétera. En este caso, pues sí, son ideas que son más positivas que las del fascismo, el nazismo, pero se observa igualmente como es una manipulación de la historia, sea en un sentido o en el otro. Por eso estos dos libros están muy relacionados entre sí. Este segundo libro se vuelven a mencionar bastante de los temas de los que se hablaban en el primer libro. Y es muy interesante porque por este segundo libro desfilan personajes tales como el filósofo Friedrich Nietzsche, el autor el descubridor o inventor del psicoanálisis Sigmund Freud, pintores como Picasso, otros artistas también relacionados con el modernismo, y escritores ya un poco más tardíos como Robert Graves, el autor de Yo Claudio. Estos y otros muchos personajes se mencionan en este libro y tienen una cierta importancia en los acontecimientos, en la evolución ideológica de la que se trata. Es un libro que, al tratar sobre, digamos, modas intelectuales o interpretación de cierta evolución de nuestra cultura, de ciertos aspectos de la alta cultura, por decirlo de alguna manera, pues en algunos momentos resulta un poco abstracto, pero yo creo que una lectura profunda del libro al final nos lleva a unas conclusiones de las que también voy a hablar, que quizás son más prácticas, están más relacionadas con la actualidad, incluso con aspectos más comunes de la vida, de lo que uno se pueda pensar por este enfoque tan abstracto, tan relacionado con la alta cultura que tienen estos libros. El tema central del que trata este libro es la manipulación o la manipulación intencionada o no intencionada, porque en parte da la impresión de que es inconsciente, de un arqueólogo que tuvo una gran influencia tremenda, Arthur Evans, que creció en una casa en la que ya estuvo rodeado de objetos arqueológicos, de procedentes de excavaciones, etcétera, que tenía su padre, en las investigaciones de su padre. Y es una persona que en su juventud, los primeros años de su vida, pues se dedicó a viajar por muchas partes del mundo y especialmente estuvo, sobre todo le interesaba la parte de los Balcanes, y estuvo incluso interviniendo en la política en una época en la que el Imperio Otomano pues se extendía por aquella zona. Y finalmente, pues se fue orientando su carrera hacia la arqueología, y cuando empezó a excavar
en la ciudad o en la antigua ciudad de Cnosos, o en el antiguo palacio de Cnosos, que es famoso por la mitología griega, porque se consideraba que era donde había vivido el rey, donde el rey Minos tenía su palacio. Todo esto relacionado en la mitología con las leyendas del Minotauro, del laberinto, de Ariadna, etcétera. Y al igual que tiene una cierta relación con lo que se hablaba en el libro anterior de este otro arqueólogo de Heinrich Schliemann, que se supone que desde pequeño estuvo obsesionado con la ciudad de Troya, con las historias, las leyendas que se contaban en la Ilíada de Homero, etcétera. Y en el caso de Evans, pues en este segundo libro, pues se observa que este arqueólogo estaba también obsesionado con la leyenda de Minos, del Minotauro, de Ariadna. Y respecto a los descubrimientos que se trata en este segundo libro, cuando Evans empieza a excavar el palacio de Cnosos, ya está muy influido por ciertos eventos históricos que se produjeron en Creta y, bueno, y en general en los Balcanes. Eh, la guerra entre los turcos y los griegos por la independencia de Grecia, bueno, se produjeron bastantes masacres en Creta y esto influyó bastante en Evans. Entonces parece, por lo menos esa es la teoría del libro, que le influyó hasta el punto de que él empezó a buscar, al contrario de lo que pasó, lo que se comentaba en el libro anterior, que fueron cosas que se usaron en favor del fascismo, del nazismo, etcétera. Pues en este caso este arqueólogo intentando como realizar en una reacción contra la violencia que él había visto que había ocurrido en esa zona, en Creta especialmente, pues empezó a idealizar estos descubrimientos que él hizo en Creta. Empezó a idealizar lo que encontraba y empezó a buscar como que había una cultura en la cual, una cultura muy avanzada artísticamente, una cultura pacífica. Él empezó a interpretar todos los descubrimientos que hizo desde un prisma de que la cultura minoica, lo que él llamó cultura minoica, era una cultura superior, que es la que había dado origen, había influido sobre la cultura micénica, que era la que se desarrolló un poco después en Grecia. Entonces este libro tiene la teoría, o presenta la teoría, que bueno, no será una teoría solamente de esta autora, pero se nota que ha profundizado bastante en ella, de que por motivos, digamos, personales, intenta hacer como una psicología, buscar una psicología de este arqueólogo de Evans. Este arqueólogo empezó a buscar una interpretación pacifista, incluso feminista, de los descubrimientos que él iba haciendo. Porque también, aparte de esta visión pacifista y de cultura superior, pues también él veía a la cultura minoica como una cultura en la que lo femenino tenía una gran importancia. Se consideraba que Ariadna, que en la mitología pues era la que le había dado el hilo a Teseo, que fue quien mató al Minotauro, y ese hilo le sirvió para salir del laberinto. Se supone que esta leyenda del laberinto estaba basada en el palacio de Cnosos, que fue el que descubrió Evans y el que excavó Evans. Y una cosa curiosa es que ya esta ideología de este arqueólogo pues ya le llevó incluso a modificar lo que fueron los descubrimientos arqueológicos que él iba haciendo. Porque llegó a intentar, bueno, no solo intentar, sino que lo hizo, intentar reconstruir o llevar a cabo la reconstrucción del Palacio de Cnosos, evidentemente con materiales modernos, de hecho usando incluso cemento armado y demás. O sea, que fue una cosa que realmente desde un punto de vista moderno es una barbaridad, pero él tenía la idea de que él, digamos, estaba intentando reconstruir aquello en espíritu, no en los detalles, digamos, técnicos de cómo era el palacio, sino que desde un punto de vista
de la idea general que él tenía de lo que debía ser aquello, pues se puso a hacer reconstrucciones que, ya digo, hoy día se considerarían barbaridades, se consideraría que son como en realidad destruir el patrimonio arqueológico, son cosas que hoy día no ningún arqueólogo serio haría. Y aparte de eso, ya su propia ideología pues le llevaba a interpretar esos descubrimientos que iba haciendo con esas ideas previas que él llevaba y esas interpretaciones, pues a su vez, sirvieron para fomentar otros desarrollos ideológicos, o sea que era una cosa que se retroalimentaba. Por una parte, la ideología de Evans le llevaba a manipular los descubrimientos que hacía, y por el otro lado, esos descubrimientos ya manipulados, transformados por la idea de Evans, pues luego fueron usados por él mismo y por otras personas para justificar esas ideas que son las que Evans había usado previamente. Entonces es como un ciclo que se iba retroalimentando y que hasta la muerte de Evans, hasta que ya se superó el legado de Evans, no, hubo poca gente que se atrevía a poner en duda. Otra cosa que hacía Evans era comprar o obtener objetos arqueológicos como pueden ser estatuillas, etcétera. Y estas estatuillas muchas veces eran falsas y estaban de hecho construidas, fabricadas con la idea de vendérselas a Evans. O sea, digamos que había artesanos que fabricaban estatuillas u otros elementos arqueológicos basándose en las propias teorías de Evans para luego enseñárselas a este arqueólogo. Y claro, esto lo que hacía es confirmar sus propias ideas, porque si él en un momento dado pues tenía una idea de que, por ejemplo, una de las ideas principales de Evans es que la religión cretense o la religión de los minoicos estaba basada en una figura matriarcal, en una especie de gran diosa que estaba por encima de todos los otros dioses. Y bueno, el hecho de que Evans presentara esas teorías, pues significaba que había gente que al poco tiempo le decían que habían en mercados en el mercado negro pues habían encontrado tales figurillas o tales estatuillas en las cuales pues se veía pues la diosa que Evans había descrito, pues incluso con los atributos que Evans había descrito de antemano, etcétera. O sea que todo esto era como un ciclo de falsificaciones, incluso de mentiras, de manipulaciones, que no siempre del todo consciente, porque Evans no es que fuera una persona parece ser de lo que se deduce no una persona malintencionada, sino que es que muchas veces él se creía ya sus propias teorías, sus propias invenciones se las creía él mismo y aunque a veces podía tener unas ciertas dudas y había veces que tenía una actitud más científica, pues otras se tragaba algunas por ejemplo, estas falsificaciones, las aceptaba y pensaba que lo que estaban haciendo es confirmar sus teorías, cosas que luego se han demostrado que eran falsificaciones. Y bueno, aunque esta es la idea general que se puede sacar de este libro habla de muchos más elementos de nuestra cultura que han estado influidos por esta visión, digamos, pacifista, feminista, que pretendió levantar Evans de la cultura minoica. Es curioso porque en mi misma biblioteca he encontrado un montón de libros que están relacionados con estos temas. El origen de todas estas ideas se achacan o en parte al filósofo Friedrich Nietzsche. Especialmente se habla mucho de este libro, del nacimiento de la tragedia. Este es un libro que, digamos, puso de moda o introdujo una dicotomía que desde el punto de vista de Nietzsche tenían los griegos, que es la dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisíaco, o sea, entre lo relacionado con Apolo y lo relacionado con el dios Dioniso. Apolo sería como el dios de la luz, de la razón, que era lo que muchas veces nosotros interpretamos modernamente que eran los griegos, lo que interpretamos que, digamos, es lo que los griegos contribuyeron más a nuestra cultura, que es aspectos relacionados con la razón, con la ciencia, etcétera, con la filosofía. Pero los griegos también tenían un aspecto como más oscuro, más irracional, más relacionado con los impulsos primarios del ser humano que estaban asociados al dios Dioniso. Entonces, Nietzsche en este libro, en El nacimiento de la tragedia,
introduce este tema que ha tenido bastante influencia en nuestra cultura moderna, y introduce también la teoría de que, bueno, sobre todo en su época en Alemania, él veía como que la evolución cultural que habían estado teniendo los griegos y que él consideraba que era una decadencia, pues en su época en Alemania, en el siglo XIX, pues que estaba ocurriendo a la inversa, que se estaban dando una serie de procesos que estaban ocurriendo en orden inverso en el que ocurre, en los que, en el orden inverso al que ocurrieron en la antigua Grecia. Entonces, en Grecia, por ejemplo, él consideraba que primero pues se habían dado esos aspectos irracionales de la cultura y que finalmente pues había llegado Sócrates, y Sócrates había impuesto digamos el imperio de la razón, de la lógica, de todo lo racional, y ya digo, lo que hoy día quizás asociamos más con la cultura griega. Pero que anteriormente las bases de la cultura griega pues eran como más irracionales y más se basaban en la tragedia, en visiones trágicas de la vida. Y Nietzsche consideraba que esta evolución que había tenido la cultura griega, pues en su época en Alemania se estaba dando al revés. Y él consideraba que eso era un avance. Consideraba que los griegos habían tenido una decadencia y que si en Alemania se daban eso, o en general en la cultura europea se daban esos pasos al revés, pues lo que se iba hacia un engrandecimiento de la cultura. Y él consideraba que, bueno, digamos que la razón, la ilustración, etcétera, pues desde un punto de vista filosófico, pues ya había cosas que se habían puesto en duda, que filósofos como Kant habían puesto en duda la razón absoluta como medida de todo, y habían puesto en evidencia que la razón también era algo falible, algo que tenía sus inconvenientes, sus defectos, y que posiblemente dentro de la razón pues también había cosas irracionales. Y bueno, ya finalmente se estaba llegando a figuras como la de artísticas, como la de Wagner, que él consideraba que estaban llegando a puntos como a niveles artísticos de una altura artística comparables a los que se llegaron en la antigua Grecia con los dramaturgos clásicos griegos, y en general con todos los aspectos digamos, culturales griegos anteriores a lo que él consideraba la decadencia griega, la imposición ya del punto de vista racional de Sócrates y de todo lo que vino después. Entonces esto es, digamos, que y culturalmente es algo bastante importante, algo que ha tenido muchísima influencia sobre el siglo XIX, la historia de la cultura del siglo XIX y el siglo XX. Y la autora del libro que estoy comentando pues lo relaciona, que esto fue un poco como el comienzo de todas estas ideas que luego se desarrollaron por parte bueno, o que digamos confluyeron con estas ideas por ejemplo, del descubridor de Troya, de Heinrich Schliemann, que consideraba que los griegos pues eran como una especie de antecesores de la cultura alemana. Consideraban que los griegos eran como unos invasores que habían venido del norte, y que, bueno, que por eso él estudiaba la arqueología de Micenas bajo esa óptica. Y eso consideraba que era una especie de invasores que venían del norte, que en realidad lo que intentaba era como asimilar esos invasores griegos a las tribus germánicas. Eran tribus como que venían con cierta pujanza, con un gran potencial desde el punto de vista bélico, pero también venían con una cultura nueva que fue la que luego permitió que se desarrollara lo que nosotros entendemos por la cultura griega. Bueno, pues ese digamos que fue el origen de estas ideas también de Schliemann, o fueron, digamos, contemporáneas con la idea de Schliemann, y ambas visiones confluyeron. Y lo que trata este libro es en cierto modo como una reacción a eso, pero también está muy influido por eso. Es como decir, bueno, pues sí, eso fue la cultura micénica, una cultura muy eso, pujante, guerrera, etcétera, pero el origen de la cultura griega viene más antiguo y viene de los minoicos, y los minoicos eran una cultura pacífica y eran una cultura matriarcal, etcétera. Entonces se observa cómo todo esto tiene una relación, y cómo la ideología de Van, pues también, igual que el otro, se usó también lo anterior, se usó ideológicamente como a favor del fascismo, como los fascistas querían, y de hecho los nazis querían también asimilarse a esas culturas griegas, bélicas o pregriegas, bélicas, que llegaron y que dieron origen a nuestra cultura occidental.
Y bueno, en el caso de Evans, pues intentaba oponer eso y decir, no, pues los micénicos también estuvieron influidos y otros aspectos de la cultura griega fueron influidos por algo todavía anterior, que es la cultura minoica, que era una cultura más pacífica, etcétera. Y bueno, todo esto también tiene relación mm, con otra obra muy importante, que es La Rama Dorada de Sir James Frazer, que, bueno, esto de hecho es una versión abreviada, esto es una obra en 12 tomos, una barbaridad. Vamos. Yo de hecho esta no me lo he leído completo, pero bueno, la teoría que se desarrolla aquí, que esto es de finales del siglo XIX, esto es anterior a los descubrimientos de los que se tratan en este segundo libro, pues tiene una teoría que también está relacionada con todo esto y que Evans usó en sus interpretaciones arqueológicas, que es el hecho de... Bueno, la teoría de este libro, de la rama dorada, es que las religiones paganas y bueno, y de hecho incluso los orígenes de la religión cristiana y todo esto, están muy relacionados con una visión de la pagana de la naturaleza en la cual se presta mucha atención al ciclo de las estaciones, de cómo la naturaleza sigue ese ciclo estacional en la que, digamos, desde un punto de vista metafórico, pues muere en invierno y renace en primavera, ¿no? Y esto ha tenido una gran importancia en culturas antiguas que evidentemente estaban basadas en la agricultura, su supervivencia dependía de la observación de la naturaleza y esto influyó mucho en su ideología, en sus mitologías, etcétera. Y entonces Fraser tenía la teoría de que había muchas religiones que habían, o incluso sistemas políticos que habían surgido por una visión metafórica de esa idea de la naturaleza, en la cual se consideraba que lo más importante era la naturaleza en sí, que se consideraba un principio femenino y está representado por una diosa, una gran diosa en ocasiones, que era digamos, era una diosa única en el sentido de que su poder era superior al resto de los dioses. No es que se considerara que no existieran otros dioses, sino que el poder de esa diosa era superior al de otros dioses. Sería, por ejemplo, las diosas de la tierra, o bueno, que posteriormente pues se considera que fueron perdiendo importancia, pero que en su origen pues era la diosa más poderosa. Supuestamente, y esa diosa pues tenía hijos o tenía consortes que eran masculinos, y de hecho había una visión o ciertas culturas tenían una especie de rito en la cual había una especie de rey anual, que bueno, ese rey representaba como la muerte y el nacimiento el nacimiento de la naturaleza en primavera. Y ese rey reinaba durante un año, y en invierno moría o era sacrificado y era sustituido por otro rey que representaba el siguiente ciclo de la naturaleza. Bueno, pues esto se considera en este libro que bueno, es el origen de muchas religiones y que tiene, o por lo menos tiene una gran influencia en muchas visiones religiosas paganas, y que se ha terminado transmitiendo incluso al cristianismo. Bueno, de hecho, no olvidemos que, por ejemplo, la muerte de Cristo es en primavera, y se hizo coincidir con otras fiestas paganas, y en fin, incluso el nacimiento de Cristo pues era en su origen, pues no se sabía muy bien qué fecha era, pero se hizo coincidir con fiestas paganas que también tenían relación con eso, con el solsticio de invierno, etcétera. Bueno, esto, quien esté interesado en el tema del origen de las religiones y demás, pues seguramente ya habrá oído hablar de estas ideas. Pues muchas de estas ideas tienen origen en este libro, en la rama dorada de Sir James Frazer. Y esto fue algo que también, por ejemplo, este aspecto de una diosa primordial, que es la madre de todos los dioses y demás, pues fue algo que Evans tomó y que utilizó en su ideología, digamos, en su manipulación de esos descubrimientos arqueológicos que va haciendo en Creta.
De esto también han salido mucha literatura. Otro libro que tenía aquí, pero que ahora mismo no encuentro en mi biblioteca, posiblemente porque lo tenga prestado o lo que sea, o lo haya perdido. Un libro de la novelista Mary Renault que se llama El rey debe morir, que trata precisamente sobre... es como un intento de novelización de lo que es la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro. La interpretación que le da Mary Renault está basada también en esta visión de Evans y de la rama dorada. O sea, lo trata desde usando esa óptica, lo trata como si fuera hechos históricos que luego se fueron convertidos en mitología. Y eso, trata esa historia, pero intentando dar como un enfoque realista. Es una novela curiosa que tampoco es... En fin, las novelas de Mary Renault son un poco como refritos de lo que son las historias de muchas veces de la mitología griega, tiene otro, o incluso de historia griega, tiene un par de libros sobre Alejandro Magno, novelizaciones sobre la vida de Alejandro Magno, y otro, en fin, tiene otros libros también sobre otras historias de la cultura griega. Son también libros que están muy relacionados y muy influidos por todos estos otras ideologías o libros que ya estoy comentando. Otro pensador que está relacionado con estos temas es Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, del cual también se podría hablar bastante en relación con sus, digamos, manipulaciones, o porque el psicoanálisis es algo que tuvo muchísimo prestigio durante mucho tiempo, pero se ha terminado viendo que muchas de sus afirmaciones estaban basadas en ideas muy poco científicas y que al final la gran personalidad y digamos la potencia intelectual o la capacidad de convicción que tenía su autor hizo que estas ideas tuvieran una influencia bastante mayor de la que en muchos casos merecen. Freud era otra persona que en el momento también en el momento que había datos empíricos que contradecían sus teorías, pues en muchas ocasiones los ignoraba voluntariamente. O sea, era una persona que desde un punto de vista actual pues era muy poco científico, que creó prácticamente lo que hoy consideramos casi una religión desde nuestro punto de vista moderno, que es el psicoanálisis, algo que en muchas ocasiones no es totalmente científico, no es falsable, y que muchas veces los caprichos de Freud pues fueron los que desarrollaron o detallaron esas teorías y muchas veces sin basarse en ningún dato científico. De hecho, hoy día el psicoanálisis está totalmente desprestigiado, a pesar de que hay muchos psicólogos y hay muchas personas en general que todavía se agarran al psicoanálisis y lo defienden, pero yo creo que actualmente eso, desde un punto de vista intelectual y científico, es indefendible. Bueno, de hecho, la relación que tiene con esto, con estas ideas de Evans, que también al final de su vida utilizó muchas de las ideas de Evans como para intentar confirmar sus ideas propias. Él consideraba que la psique humana era algo, se podía comparar metafóricamente con lo que es una excavación arqueológica. O sea, él consideraba que cuando practicaba el psicoanálisis a sus pacientes, pues lo que hacía era como realizar en cierto modo, como una excavación arqueológica de la mente de sus pacientes, en los que había un estrato debajo de otro y que había que llegar al estrato más profundo para llegar a la clave, al origen de sus problemas psicológicos. Entonces, él usó muchos de los elementos que Evans puso en circulación, hasta el punto de que él consideraba que en la psique humana quedaban rastros de ciertas épocas históricas. Era como una visión lamarckiana, algo, digamos, contrario a la visión darwinista de la evolución biológica. Él consideraba que había ciertas épocas históricas que habían dejado su huella en la psique humana, algo que hoy día también está son ideas que hoy día ni se consideran totalmente fantasiosas y ficticias. Y bueno, esto lo menciono porque también es otro de los personajes que se menciona en el libro, que tiene una gran importancia. De hecho, bueno, es otro de esos de esas historias que, bueno, cuando en este libro se cuentan detalles de cómo Freud se vio influido por estas ideas de Evans, a través de pacientes suyos que estaban a su vez también bastante influidos por estas visiones arqueológicas.
Pues se ve como todo esto era una especie de fantasía que Freud se montó en muchas ocasiones. Y el nivel de falso rigor al que se llega, al nivel de charlatanería, por llamarlo de alguna manera. Otro autor importante que se menciona en este libro es Robert Graves, el autor de Yo Claudio, quizás sea lo más conocido, las novelas más conocidas. La verdad es que es un gran escritor y que bueno, escribió también esta obra que realmente a mí me tuvo fascinado durante muchísimo tiempo, aunque incluso en las épocas en las que yo estaba fascinado por ella ya me daba cuenta de que esto realmente son cosas también muy fantasiosas. Esto es una teoría por parte de Robert Gray. La verdad que es bastante. Una teoría bastante romántica, bastante irracionalista, en la que defiende que, bueno, que el origen de la poesía, el origen de. También está muy relacionado con las teorías de Fraser, de la rama dorada. Realmente las usa como base y sostiene, bueno, que bueno, la religión primordial pues era una religión femenina, que era había una gran diosa, que era la diosa más importante, una diosa que se relacionaba con la luna, con muchas veces una diosa triple, tenía a lo mejor tres facetas y que eso luego se desarrolló en otras culturas y demás. Este libro la verdad que es fascinante y es uno de estos libros que realmente yo pienso que antes y que después de leerlo uno se da cuenta como que ha aprendido muchísimas cosas, aunque muchas de las cosas que se cuentan aquí realmente son muy dudosas, son interpretaciones de Robert Gray, cosas que realmente son poco rigurosas. Otra novela de Robert Gray que se llamaba Siete días en Nueva Creta, que es como una especie de ciencia ficción entre comillas, pero es como una ciencia ficción que como una especie de retorno al pasado, es un viaje en el tiempo en el cual un personaje del mundo actual pues viaja al futuro y en el futuro pues ha habido como una especie de renacimiento de esa cultura cretense, esa cultura minoica y se intenta dar como una visión eh, digamos, utópica. Bueno, también al final también se ven defectos de esa cultura. Pero bueno, en general es como una. Es curioso porque es algo así como una especie de novela de ciencia ficción, pero en cierto modo también como novela histórica y también es algo curioso. Y bueno, no menciono porque también es otro libro que tenía por aquí. Y bueno, otro libro que se menciona en este libro que estoy comentando es Atenea Negra, que es como también como una. También está relacionado con el punto de vista de Evans en el sentido de que este libro, Atenea Negra, considera que es una teoría que defiende que el origen de nuestra cultura, concretamente de la cultura griega, y por tanto, por extensión, pues el origen de nuestra cultura occidental en general, no es griego de por sí, sino que los griegos tomaron gran parte de su cultura bueno, literalmente dice las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. O sea, consideraba que la civilización clásica, y concretamente la civilización griega, tomó su origen, tiene un origen afroasiático. O sea, que las ideas más importantes, lo esencial de la civilización griega vino de África y de Asia. Concretamente, este autor, Martin Bernal, que también ha tenido una gran influencia con este libro y que bueno, también es un libro que no es totalmente original, sino que quizás un estudio en más profundidad de lo que se había hecho anteriormente, pero son ideas que ya vienen de antes y que en cierto modo son ideas que curiosamente los propios griegos creían. Es que su cultura, los propios griegos creían que su cultura tenía su origen principalmente en Egipto y bueno, también incluso en Oriente, que había muchas cosas que venían de Fenicia, de Anatolia y de Egipto, sobre todo muchas cosas muchos elementos de su religión venían de Egipto. Entonces, este libro, Atenea Negra, que bueno, este es un libro además en tres o cuatro volúmenes, no recuerdo ahora mismo, vamos, yo tengo tres volúmenes aquí, creo que son tres. Lo que pasa es que creo que hay algunos extras en fin, sobre polémicas, sobre otras, contestando a críticas sobre esta teoría, etcétera.
Y en fin, son libros que son también muy interesantes desde un punto de vista cultural, son libros cuya lectura lo enriquece a uno mucho culturalmente porque tienen un nivel de detalle, de mitología, de historia, etcétera. Son además libros considerablemente largos, se aprende mucho con ellos, pero también son, digamos, teorías que bajo un punto de vista de rigor histórico, pues no tampoco son cosas estén totalmente demostradas. Bueno, en el caso de Robert Grayson, su teoría es pura fantasía y bueno, puede tener unos elementos reales. En este caso, en el caso de Atenea Negra, pues puede tener una base un poco más sólida. Bueno, evidentemente la cultura griega tenía que venir de algún lado, no va a surgir de cero, y eso los propios clasicistas, pues los filólogos saben perfectamente que esto tiene también la cultura griega tuvo mucha influencia egipcia, mucha influencia. Pero lo que aquí se sostiene es como que por un motivo racista pues se intentó anular esta influencia, se intentó ignorar durante mucho tiempo la influencia egipcia, anatolia, fenicia sobre la cultura griega. El hecho de que haya encontrado tantos libros, que tenga a mano tantos libros relacionados con este tema que se mencionan tanto en este libro, demuestra de que este libro trata temas importantes culturalmente que han influido mucho en nuestra cultura y que han influido a muchos autores y que están relacionados con muchos elementos de la filosofía, de la historia, de la visión actual de nuestro mundo. Y bueno, y como conclusión, aparte de cosas que he mencionado, pues eso, volver a insistir en cómo estos, digamos, gigantes de la cultura en muchas ocasiones tienen tal nivel de influencia que hasta que no desaparecen, hasta el momento de su muerte, no hay nadie que se atreva a toserles, a llevarles la contraria, o si hay alguien que se atreva a llevarles la contraria, pues es ignorado por las élites culturales y de hecho, bueno, posteriormente a la muerte de Eva, pues se empezó a poner en duda esa visión pacifista y feminista de Creta, de la antigua Creta, de la cultura minoica, y se empezó a ver como el propio Evans había, al principio de sus investigaciones arqueológicas, había visto ruinas que podían demostrar que la cultura minoica era mucho más belicosa de lo que él luego pensó posteriormente, pero su ideología y su reacción ante esos horrores de la guerra que él presenció, pues le llevaron a ignorar esos descubrimientos arqueológicos y eso no se ha investigado hasta muy posteriormente. Y se ha visto que efectivamente había murallas, había fortalezas, había cosas que demostraban que en esa supuesta cultura pacifista también había guerra y además guerra a gran escala. Y la otra idea principal quizá que he sacado de este libro es cómo estas ideologías se retroalimentan y terminan manipulando esos propios descubrimientos científicos. Los descubrimientos o descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos arqueológicos se evalúan, se interpretan basándose en una ideología y una vez ya que esa ideología ha conseguido influir sobre esa interpretación arqueológica, pues esa interpretación arqueológica se usa a su vez para influir sobre la ideología y se usa como propaganda. Esto es lo que ocurrió con lo que se cuenta en el libro anterior de Caziguier, la tumba de Agamenón, en este caso usado en favor del fascismo y del nazismo, y en el caso de este libro que he comentado, se usaron a favor de unas ideas románticas, pacifistas y feministas, que en principio están mejor intencionadas que estos otros, que el fascismo y demás, pero que al final su base es igualmente muy poco rigurosa y que al cabo del tiempo pues, se ha demostrado que todo esto son simplemente manipulaciones y en muchas ocasiones incluso mentiras intencionadas con las que estos genios, entre comillas, se engrandecieron a sí mismos, se convirtieron en altas figuras de la cultura y consiguieron, como digo, entorpecer el avance de esta cultura, de esta ciencia, durante décadas bueno, lo que quizá lo que podemos hacer es esperar que hoy día no estén ocurriendo este tipo de cosas, aunque desgraciadamente podemos sospechar
que pueden estar ocurriendo igual que ocurrieron en el pasado. Lo que pasa es que quizás hoy día tenemos medios para, quizás somos un poco más críticos y en el momento en el que surge cualquier interpretación de este tipo, pues enseguida surgen también muchísimas críticas y quizás hoy día sea más difícil enterrar a los críticos de lo que fue en el pasado. Entonces, mi visión quizás es un poco más optimista de lo que uno podía pensar, pero este tipo de libros nos ponen un poco en guardia respecto a lo que puede ser la manipulación de nuestra cultura y el hecho de dar un barniz científico a cosas que realmente no la tienen en el fondo y que solamente están basadas en ideologías de las personas interesadas en imponerlas. Gracias y hasta la próxima.